Hay secretos que duermen debajo la piel como brasas esperando por viento. Ellos se esconden en los tranquilos rincones de días ordinarios, en el ritmo de un latido que sabe lo que la mente rehúsa reconocer. Y a veces, en noches cuando la luna cuelga hinchada y roja sobre el mundo, esos secretos suben a la superficie con una fuerza que nada, no distancia, no tiempo, no las más desesperadas oraciones, puede contener. El Festival de la Luna de Cosecha había transformado el pueblo de Pine Haven en algo de un sueño. Linternas colgadas entre robles antiguos arrojaban charcos de luz ámbar a través de calles adoquinadas. El aroma de manzanas asadas y canela flotaba de puestos de vendedores. Música flotaba en el fresco aire de octubre, violines y tambores tocando melodías que habían resonado a través de estas montañas por generaciones. Para los turistas que inundaban el pequeño pueblo de Montana cada otoño, era simplemente una encantadora celebración de la estación, una oportunidad para escapar la ciudad, para beber sidra tibia, para pretender por un fin de semana que la magia aún existía en el mundo. Ellos no sabían qué tan correctos estaban. Isadora Mercer estaba de pie al borde de la plaza del pueblo, sus dedos delgados envueltos alrededor de una taza de té especiado que ella no tenía intención de beber. Ella se había posicionado cuidadosamente, suficientemente cerca de las festividades para parecer comprometida, suficientemente lejos para desaparecer en la sombra el momento en que algo se sintiera mal. 3 años de huir le habían enseñado muchas cosas. Cómo leer una habitación antes de entrar en ella. Cómo memorizar salidas. Cómo sonreír a extraños mientras calculaba rutas de escape. Cómo estar presente sin ser vista, notada sin ser recordada. Ella se había convertido en un fantasma vistiendo piel humana. Alrededor de ella, el festival pulsaba con energía que la mayoría de los humanos no podía percibir. Pero Isadora no era la mayoría de los humanos, y ella no era completamente humana en absoluto. Ella podía sentir los lobos, docenas de ellos, moviéndose a través de la multitud en sus formas prestadas, sus bestias acechando justo debajo de la superficie de sonrisas agradables y risas casuales. Ella podía sentir sus jerarquías, sus lazos, los hilos invisibles de conexión de manada que se tejían entre ellos como seda de araña. La manada Silvercrest, uno de los clanes de lobos más antiguos y más poderosos en Norteamérica. Y ella había caminado directamente hacia su territorio hace 3 años, desesperada, hambrienta, y llevando un secreto que podía destruir todo. Ella era una omega, no la débil, criatura sumisa que la sociedad de lobos moderna había torcido la palabra para significar. Una verdadera omega, nacida una vez en una generación, quizás menos. Una loba cuya misma presencia podía calmar la rabia salvaje, cuyo toque podía curar heridas que la medicina no podía alcanzar, cuya llamada podía doblar la voluntad incluso del alfa más fuerte. Su madre se lo había explicado a ella en conversaciones susurradas durante la niñez. La había preparado para un poder que se despertaría en su 21º cumpleaños. También le había advertido, con miedo brillante en sus ojos, sobre lo que ese poder atraería. El rey Alfa te casará, su madre había dicho, apretando las manos de Isadora tan fuerte que dolían. Él ha buscado por una verdadera omega por 20 años. Si te encuentra, él te reclamará, te usará, te convertirá en un arma para su imperio. Su madre había sido asesinada 3 días después. La manada que crió a Isadora, pequeña, escondida, ferozmente protectora, había sido masacrada en una sola noche de fuego y sangre. Isadora había estado corriendo desde entonces.
Ella tomó un pequeño sorbo de té, dejando que el calor se extendiera a través de su pecho mientras sus ojos continuaban escaneando la multitud. Los supresores que ella tomaba cada mañana habían mantenido su celo dormido por 3 años. Habían enmascarado su olor de omega tan completamente que ella se registraba como nada más que un lobo de bajo rango a cualquiera que se molestara en notarla. Ella había construido una identidad aquí. Isadora Mercer, asistente de herbolario, tranquila y sin nada notable. El tipo de mujer que se desvanecía en el fondo de cualquier reunión. Era seguro, era solitario, era supervivencia. Un estallido de risa atrajo su atención a un grupo cerca de la hoguera central. Lobos jóvenes, apenas pasado su primer cambio, empujándose juguetonamente, mientras sus mayores observaban con sonrisas indulgentes. Una de ellos, una chica con cabello cobrizo y ojos brillantes, atrapó a Isadora mirando y saludó con entusiasmo. Lily, la nieta de la herbolaria. Una de las pocas personas en Pine Haven que había traspasado las paredes cuidadosamente construidas de Isadora. Isadora saludó de vuelta, permitiendo una pequeña sonrisa cruzar sus facciones. No fue enteramente forzado, a pesar de todo, a pesar de la constante vigilancia y el peso de los secretos. Ella se había encariñado de este lugar. Las montañas que acunaban el valle como manos protectoras, la tienda donde ella pasaba sus días moliendo hierbas y mezclando remedios, la anciana que la poseía, que no hacía preguntas y ofrecía tranquila amabilidad. Ella se había quedado demasiado tiempo. Ella sabía eso. Cada instinto le gritaba para seguir adelante, para mudar esta identidad como una serpiente mudando piel, y desaparecer en el siguiente capítulo de huir. Pero ella estaba cansada, tan profundamente, dolorosamente cansada hasta los huesos de estar sola. Los tambores cambiaron de ritmo. Fue sutil. La mayoría de los humanos no habrían notado el cambio, pero la loba de Isadora, dormida como ella estaba, se agitó al antiguo patrón. Un ritmo de llamada, una llamada a la atención. Alrededor de ella, los lobos en la multitud empezaron a moverse. No, obviamente, no en maneras que alarmarían a los turistas humanos, pero con propósito. Conversaciones terminaron a mitad de frase. La risa se apagó. Cuerpos se giraron hacia la plataforma elevada en el extremo norte de la plaza, donde la hoguera ceremonial ardía más brillante. Algo estaba sucediendo. El corazón de Isadora empezó a latir. Ella debería irse. Ella dejaría su té, escurrirse en las sombras y volver a su pequeño apartamento encima de la tienda de la herbolaria. Lo que sea que estuviera a punto de pasar, no le concernía. Ella no era de la manada. Ella no era nadie, pero sus pies no se moverían. La multitud se apartó, y ella entendió por qué. Él emergió de la oscuridad entre dos robles antiguos como una figura saliendo de una leyenda. Alto, bien más de 6 pies, con hombros lo suficientemente anchos para bloquear la luz del fuego detrás de él. Cabello oscuro peinado hacia atrás de una cara que parecía tallada de las propias montañas. Pómulos afilados, una mandíbula que podría haber sido cortada de granito. Y ojos, dioses. Esos ojos. Incluso desde el otro lado de la plaza ella podía verlos. Oro ámbar, ardiendo con una inteligencia y poder que hizo que algo profundo en su pecho se contrajera con reconocimiento. Ellos barrieron la multitud con la autoridad casual de un depredador inspeccionando su territorio. Y donde quiera que tocaban, los lobos bajaban sus miradas en sumisión. Oliver Blackwood, rey alfa de los territorios occidentales, gobernante de 15 manadas y soberano sobre casi 4,000 lobos, el monstruo de las advertencias de su madre, hecho carne y de pie,
a menos de 50 yardas de distancia. La taza de Isadora se deslizó de dedos entumecidos. Ella no lo oyó romperse contra los adoquines. No registró el salpicadura de té contra sus botas. Cada sentido que ella poseía se había estrechado al hombre en la plataforma, a las olas de poder que emanaban de él como calor de un horno, a la voz en su cabeza que le gritaba que corriera. Y entonces sus ojos encontraron los suyos. La conexión fue instantánea, eléctrica, un rayo que saltó la distancia entre ellos y se envolvió alrededor de su garganta como manos invisibles. Ella sintió a su loba suprimida, silenciada, subir contra las barreras químicas con una fuerza que le robó el aliento. No, esto no era posible. Los supresores deberían haberla escondido, deberían haberla hecho invisible, deberían haber celo. La sensación explotó a través de su centro como una bomba detonando. Súbita, violenta, imparable. 3 años de dormancia artificial se hicieron añicos en un solo latido, y cada terminación nerviosa en su cuerpo se encendió con un fuego que ella había pasado toda su vida adulta tratando de prevenir. Su celo se había despertado, y el rey Alfa sabía exactamente lo que eso significaba. Ella vio el momento de reconocimiento cruzar sus facciones, el ensanchamiento de esos ojos dorados, el resplandor de las fosas nasales captando un olor, el sutil cambio de su cuerpo de la quietud ceremonial a un enfoque depredador. Él se había detenido a mitad de saludo. Cualesquiera palabras formales que él había estado diciendo, muriendo en sus labios, mientras la verdad de lo que él estaba sintiendo se estrellaba a través de él. Por un latido interminable, ellos se miraron el uno al otro a través de la plaza abarrotada. Entonces Oliver Blackwood sonrió. No fue una sonrisa amable. Fue la sonrisa de un lobo que finalmente había captado el olor de la presa que había estado cazando por años. Fue triunfo y hambre y algo más. Algo que parecía casi alivio. Isadora corrió. Ella no pensó. No pudo pensar. Su cuerpo tomó el control. Sin embargo, instintos de supervivencia perfeccionados por 3 años de huida, anulando la parálisis del terror. Ella empujó a través de la multitud con una fuerza nacida de la desesperación, ignorando los ladridos de sorpresa y las protestas enojadas de la gente que ella desplazaba. Detrás de ella oyó una conmoción, oyó voces elevadas en confusión, en pregunta, en alarma. Oyó una sola orden ladrada que cortó el ruido como una cuchilla. Encuéntrala. El bosque la tragó en minutos, pinos antiguos cerrándose alrededor de ella como las mandíbulas de una trampa. Ella corrió sin dirección, sin plan, sus pies encontrando caminos que sus ojos no podían ver en la oscuridad. Ramas rasgaban su ropa, su cabello, la identidad cuidadosamente construida que ella había llevado por 3 años. El celo continuó acumulándose. Olas de él, cada una más fuerte que la anterior, cada una despojando otra capa de la supresión química que había mantenido a su loba contenida. Ella podía sentirse cambiando, sus sentidos agudizándose, su cuerpo preparándose para algo que le había sido negado por demasiado tiempo. Ella necesitaba refugio, necesitaba esconderse, para esperar a que pasara el celo, para rezar que de alguna manera, imposiblemente, ella lo había perdido en el caos. Pero incluso mientras ella corría, incluso mientras sus pulmones ardían y sus músculos gritaban, ella sabía la verdad. El rey Alfa la había encontrado, y la cacería acababa de empezar. Verifica si ya estás suscrito a este canal. Acabas de entrar en un mundo donde el amor es destino,
donde el poder se inclina ante la luna, y donde el secreto de una sola mujer podría cambiar todo. Suscríbete ahora. No querrás perderte lo que sucede cuando el Rey Alfa atrapa a su Omega. Ahora continuemos. La cabaña había sido el secreto de Isadora por 2 años. Ella la había descubierto durante su primera primavera en Pinehaven, siguiendo un sendero medio cubierto de vegetación que serpenteaba hacia las montañas, donde pocos lobos se molestaban en aventurarse. Había estado abandonada por décadas, un refugio de cazadores de una era antes de que las manadas hubieran reclamado este territorio. Pero sus paredes eran sólidas, su techo intacto, y su ubicación era perfecta, suficientemente lejos de las tierras de la manada para evitar el descubrimiento casual, suficientemente cerca del pueblo para que ella pudiera alcanzarla en una emergencia, escondida en un barranco donde los árboles crecían tan densos que incluso la vigilancia aérea la pasaría por alto. Ella había pasado meses preparándola, guardando suministros, reforzando cerraduras, creando un agujero de escape para exactamente esta situación. Para lo que ella no se había preparado era para el celo. Chocó a través de ella en olas, mientras ella tropezaba a través de la puerta de la cabaña, apenas logrando deslizar el cerrojo pesado en su lugar antes de que sus piernas cedieran. Ella se desplomó contra el áspero suelo de madera, su piel ardiendo, su loba aullando dentro de su cráneo con una necesidad que ella nunca había experimentado. Solo había leído sobre ello en los viejos diarios de su madre. Esto era de lo que ella había estado huyendo. Esto era lo que los supresores habían estado previniendo. El celo Omega, más intenso que el que cualquier lobo ordinario experimentaba, durando por días en lugar de horas, transmitiendo una llamada que cada macho no apareado a millas sentiría como un anzuelo en su pecho. Ella era un faro ahora, un faro en la oscuridad, y el lobo más peligroso en Norteamérica ya la estaba cazando. Isadora se arrastró por el suelo hasta el pequeño escondite de suministros que ella guardaba debajo de una tabla suelta del piso. Sus manos temblaban mientras ella sacaba viales y bolsas, supresores de emergencia, mezclas de hierbas que podrían atenuar la intensidad, cualquier cosa que pudiera ganarle tiempo. Pero incluso mientras ella torpemente manejaba los medicamentos, ella sabía la verdad. Una vez que un celo Omega se despertaba completamente, no había forma de suprimirlo. El imperativo biológico era demasiado fuerte, demasiado antiguo, demasiado profundamente tejido en la fibra de lo que ella era. Ella podía tomar cada droga en su arsenal, y sería como tratar de detener una inundación con un vaso de papel. Ella los tomó de todos modos. El primer vial quemó al bajar, agudo y amargo. El segundo sabía a ecónito, diluido lo suficiente para no matarla, concentrado lo suficiente para enviar a su loba retrocediendo con un gemido de dolor. El tercero era simple manzanilla y valeriana, un intento de calmar el temblor que había apoderado su cuerpo. Nada de eso ayudó. El celo continuó acumulándose. Afuera, el bosque se había silenciado. No canto de pájaros, no susurro de pequeñas criaturas, no murmullo de viento a través de los pinos. Era el silencio de animales de presa que habían sentido un depredador. La quietud de aliento contenido de un mundo esperando violencia. Él venía. Isadora apretó su espalda contra la pared de la cabaña, sus ojos fijos en la puerta. Ella tenía un cuchillo atado a su muslo, una hoja de caza que ella había aprendido a usar durante sus años de huida. No detendría a un rey alfa, ni siquiera lo ralentizaría, pero ella no se iría en silencio. No después de todo lo que ella había sobrevivido. No después de todo lo que ella había perdido. Minutos pasaron. O horas. El tiempo se había vuelto sin sentido.
medido solo en las olas de celo que chocaban a través de su cuerpo y el golpeteo de su corazón contra sus costillas. El fuego que ella había encendido antes había quemado hasta las brasas, proyectando la cabaña en sombras y el débil brillo naranja de carbones moribundos. El golpe en la puerta fue casi cortés. «Sé que estás ahí, pequeña». Su voz, profunda, resonante, llevándose a través de la madera gruesa tan fácilmente como si él estuviera a su lado. Y debajo de las palabras, algo más. Una vibración que su loba reconoció, que hizo que su cuerpo respondiera de maneras que su mente rechazaba. «Puedo sentir tu celo desde aquí. Puedo olerlo. Cada lobo en 20 millas puede olerlo». Una pausa, incluyendo a los pícaros que han estado rodeando estas montañas durante la última hora. La palabra cortó a través de la neblina de celo como agua helada. Pícaros eran lobos sin manada, sin ley, sin los códigos de honor que gobernaban la sociedad lobuna civilizada. Eran salvajes, peligrosos, impulsados por instinto en lugar de razón, y una omega en celo los atraería como la sangre atraía a los tiburones. «Tengo 30 de mis lobos manteniendo el perímetro». Oliver continuó, su voz aún exasperantemente tranquila. «Ellos mantendrán a raya a los pícaros por ahora, pero hay más viniendo. La noticia de tu despertar se está extendiendo por las montañas como un incendio forestal. Para el amanecer, habrá 100 lobos intentando alcanzar esta cabaña. Para mañana por la noche, 1000. Los dedos de Isadora se apretaron en su cuchillo. «No voy a derribar esta puerta», él dijo. «No voy a forzarte a hacer nada que no quieras hacer, pero voy a pedirte que hagas una elección». El silencio se estiró entre ellos, roto solo por el crepitar de brasas moribundas. «Puedes quedarte ahí dentro, aguantar tu celo sola, y cuando llegue a su punto máximo en 2 días, 3 a lo sumo, serás demasiado débil para luchar, demasiado perdida en la necesidad para pensar claramente. Y mis lobos, no importa cuántos envíe, no podrán contener a la horda que descenderá sobre esta cabaña». Su voz bajó, suavizó. «O puedes abrir esta puerta. Ven conmigo, bajo mi protección, a un lugar donde ningún pícaro pueda alcanzarte, donde puedas sobrevivir tu celo y seguridad, donde juro, por mi sangre y mi lobo, que nadie te tocará sin tu consentimiento. ¿Por qué debería creerte?». Su voz salió áspera, quebrada. «Mi madre me dijo lo que eres, lo que le haces a las omegas». Una larga pausa. Cuando él habló de nuevo, algo en su tono había cambiado. «Tu madre fue mentida, Isadora. Ella fue alimentada con historias falsas por lobos que temían lo que una verdadera omega podría llegar a ser, lo que podríamos llegar a ser juntos. He pasado 20 años buscándote, no para enjaularte, no para usarte». Otra pausa, «para protegerte, para darte la elección que te fue robada cuando tu manada fue destruida. Tú mataste a mi manada». La palabra fue aguda. «Yo no lo hice, pero sé quién lo hizo, y los he estado cazando desde entonces». La cabeza de Isadora giró. El celo, el miedo, el agotamiento de 3 años de huida. Todo estaba chocando en su pecho, haciéndolo imposible de pensar. Su loba, a pesar del supresor de acónito, se estaba agitando de nuevo, atraída a la voz al otro lado de la puerta como una flor girando hacia el sol. «Él habla verdad», su loba susurró. «Siéntele el lazo. Él es nuestro». «No puedo confiar en ti», ella dijo. Pero su voz vaciló. «Entonces no confíes en mí. Confía en ti misma. Confía en los instintos que te han mantenido viva por 3 años». Su palma presionó plana contra la puerta. Ella podía oírlo.
Casi podías sentir el calor de ello a través de la madera. Sabes lo que pasará si te quedas aquí. Sabes lo que los pícaros harán si te alcanzan. Y sabes profundamente en la parte de ti misma que has estado suprimiendo, que yo no soy tu enemigo. Un aullido partió la noche. Luego otro. Y otro. No los aullidos controlados de lobos de manada. Estos eran salvajes, hambrientos, las voces de pícaros que habían captado el olor de algo que anhelaban. Y estaban cerca, demasiado cerca. La decisión de Isadora se cristalizó en un solo latido. Ella cruzó la cabaña y abrió la puerta. Oliver Blackwood estaba de pie al otro lado, aureolado por la luz de la luna, luciendo exactamente como el monstruo de las historias de su madre, y nada como él en absoluto. Sus ojos dorados recorrieron sobre ella, captando el cabello humedecido por el sudor, las manos temblorosas, el cuchillo aún apretado en dedos nudillos blancos. Y algo pasó a través de sus facciones que podría haber sido dolor. «Estás ardiendo», él dijo suavemente. «Los supresores que tomaste están luchando contra tu celo. Te está desgarrando». «Lo sé». Ella se tambaleó, y su mano se extendió para estabilizarla, atrapando su codo con sorprendente gentileza. «Yo no sabía qué más hacer». «Lo sé». Su pulgar rozó su brazo, un gesto de consuelo que envió electricidad chispeando a través de sus venas. «¿Puedes caminar?» «Yo no». El mundo se inclinó. «Yo no creo». Ella nunca terminó la frase. Sus piernas se doblaron, y antes de que pudiera golpear el suelo, ella estaba en sus brazos, levantada tan fácilmente como si no pesara nada, acunada contra un pecho que irradiaba calor incluso a través de su ropa. «Duerme», él murmuró, y su voz pareció envolverla como una manta. «Te tengo ahora, pequeña. Nada te hará daño mientras yo respire». Lo último que ella vio antes de que la oscuridad la reclamara fue la luna, llena y brillante sobre los árboles, vigilándolos como un testigo silencioso de algo antiguo e inevitable. Isadora despertó al aroma de cedro y nieve. Por un largo momento ella simplemente yacía allí, suspendida en el espacio entre el sueño y el despertar, su mente catalogando sensaciones sin análisis. Sábanas suaves debajo de ella, una almohada que olía a pino. Calor. No el calor ardiente de su ciclo despertado, sino un calor confortable, suave que parecía filtrarse en sus huesos. Entonces la memoria regresó, y ella se sentó de golpe. Tranquila. La voz vino del otro lado de la habitación, tranquila y medida. «Estás a salvo. Estás en Fortaleza Shadowmere, mi hogar. Has estado dormida por casi 16 horas». Oliver Blackwood estaba sentado en una silla junto a la ventana, la luz de la mañana volviendo su cabello oscuro a bronce y atrapando el ámbar de sus ojos. Él había cambiado de la ropa formal del festival a algo más simple: pantalones oscuros, un suéter gris que no hacía nada para ocultar la amplitud de sus hombros. Él parecía casi ordinario, casi humano, excepto por el poder que irradiaba de él como calor de un fuego contenido. «Mi celo», dijo Isadora, su mano presionando contra su estómago. La urgencia ardiente se había desvanecido a un hervor lento, presente pero manejable. «¿Qué hiciste?» Los curanderos de la manada te dieron algo para quitar el filo, no supresores. Esos estaban haciendo más daño que bien. Solo algo para aliviar la transición. Deja que tu cuerpo se ajuste naturalmente. Él se levantó, moviéndose hacia ella con la gracia fluida de un lobo en piel humana. No detendrá el celo. Nada puede, ahora que está completamente despierto. Pero te dará tiempo. Darte claridad para tomar decisiones sin la fiebre nublando tu mente. Los dedos de Isadora se curvaron en las sábanas.
¿Qué decisiones? Oliver se detuvo al pie de la cama, manteniendo distancia, dándole espacio. Hay cosas que necesitas saber, Isadora. Cosas sobre tu pasado, tu poder, la verdad de lo que le pasó a tu manada. Después de que las sepas, puedes decidir qué sigue. ¿Y si decido irme? Algo parpadeó en sus ojos dorados. Dolor, quizás. O resignación. Entonces proporcionaré escolta segura a cualquier lugar que nombres, con suficientes recursos para establecer una nueva identidad. Te dije que no te forzaría. Lo decía en serio. Ella lo estudió a la luz de la mañana, buscando engaño y no encontrando ninguno. Su loba, aún débil por los supresores y el estrés del despertar, se agitó con algo que se sentía inquietantemente como confianza. Dime, ella dijo, dime todo. Así lo hizo. Él le contó sobre la noche en que su manada fue destruida, no por sus lobos, como su madre había creído, sino por una coalición de pícaros liderada por un lobo llamado Victor. Había sido un general en el ejército de Oliver una vez, antes de que su ambición se hubiera cuajado en locura, antes de que él hubiera empezado a creer que las omegas estaban destinadas a ser controladas en lugar de protegidas. Él te quería, dijo Oliver, su voz plana con vieja ira. Había oído rumores de una verdadera omega naciendo, la primera en casi un siglo. Él creía que si él podía unirte a sí mismo, forzar el apareamiento antes de que fueras lo suficientemente mayor para resistir, él podría usar tu poder para desafiarme, para destrozar todo lo que mi familia ha pasado 5 generaciones construyendo. Mi madre dijo que tú eras el que nos casaba. Tu madre creyó lo que Víctor quería que ella creyera. Él tenía agentes en tu manada. Lobos que susurraban mentiras, que me pintaban como el monstruo, para que cuando sus fuerzas atacaran, tú huyeras de mí en lugar de hacia mí. Las manos de Oliver se apretaron a sus lados. Para cuando aprendí la verdad era demasiado tarde. Tu manada era ceniza, tu madre estaba muerta, y tú habías desaparecido. Tú me buscaste. Por 3 años he tenido lobos en cada territorio en este continente buscándote, siguiendo rumores, investigando avistamientos, rastreando los más débiles susurros de una presencia omega. Sus ojos encontraron los suyos, y la intensidad en ellos le robó el aliento. Nunca me detuve, Isadora, ni por un solo día. Ella quería no creerle. Quería aferrarse a la historia que su madre le había contado, la narrativa que la había mantenido corriendo, que había dado forma a su miedo, pero algo en su voz, algo en la manera en que él se sostenía, como un hombre ofreciendo una herida para inspección en lugar de esconderla. Hizo el dudar imposible. Víctor, ella dijo lentamente, ¿está él aún vivo? Sí. La mandíbula de Oliver se apretó. Él ha construido un ejército de pícaros en las tierras de nadie entre territorios. Lobos que rechazan las viejas leyes, que creen que el poder hace el derecho, que quemarían el mundo por poder. Él ha estado esperando, Isadora, esperando por exactamente lo que pasó anoche. Mi celo. Tu celo transmite como un faro. Cada lobo con la habilidad de sentirlo sabe exactamente dónde estás, exactamente lo que eres. Víctor vendrá, no con un puñado de pícaros esta vez, sino con todo lo que tiene. El miedo se enroscó en su estómago, pero debajo de él algo más se estaba agitando. Ira, una furia caliente, brillante hacia el lobo que le había robado su niñez, asesinado a su madre. La forzó a pasar años escondiéndose de un hombre que solo había intentado salvarla. ¿Qué quieres de mí? Ella preguntó. Verdaderamente, no las palabras cuidadosas, no el fraseo diplomático. ¿Qué quieres? Oliver estuvo callado por un largo momento. Cuando él habló, su voz era áspera. Quiero que estés a salvo.
Quiero que tengas la vida que te fue robada, un hogar, una manada, un lugar donde perteneces. Quiero pasar los próximos 50 años demostrando que no soy el monstruo que Víctor me hizo parecer. Él se movió más cerca, hundiéndose para sentarse en el borde de la cama, suficientemente cerca para tocar, pero aún sin tocar. Y sí, te quiero. Mi lobo ha sabido que eras mía desde el momento en que naciste. El lazo entre nosotros es real, Isadora. Lo he sentido por 23 años, como un hilo atado alrededor de mi corazón, tirándome hacia una mujer que nunca había conocido. Su aliento se cortó. El lazo de pareja. No se supone que se forme antes del primer encuentro, pero nada sobre nosotros ha seguido las reglas. Su mano se levantó, flotando cerca de su cara pero sin hacer contacto, dándole la elección. Siento todo lo que sientes cuando me dejas, tu miedo en el festival, tu desesperación durante la huida, el dolor de tomar esos supresores. Su voz bajó a un susurro, el alivio cuando finalmente abriste esa puerta. Lágrimas ardían en las esquinas de sus ojos. 3 años de soledad, de aislamiento, de creerse casada por la única persona que en realidad había estado tratando de salvarla. Chocó a través de ella como una ola, y ella no tuvo la fuerza para contenerlo. No sé cómo confiar en nadie. Ella susurró. He estado sola tanto tiempo. No sé cómo. Su mano finalmente hizo contacto, su palma ahuecando su mejilla con ternura devastadora. Entonces déjame mostrarte. Déjame ganarlo, día a día, elección por elección. No tienes que decidir nada ahora mismo. No tienes que comprometerte a nada. Solo quédate. Sobrevive tu celo y seguridad. Conoce a mi manada, mi gente, la vida que estoy ofreciendo. Y cuando termine, cuando tu mente esté clara y tu cuerpo sea tuyo de nuevo, haz la elección que se sienta correcta. Su pulgar apartó una lágrima que ella no se había dado cuenta que había caído. «¿Y si no soy yo?», él dijo, y las palabras parecieron costarle algo vital. «Si decides que este lazo no es algo que quieres, te dejaré ir. Pasaré el resto de mi vida protegiéndote desde una distancia, amándote en silencio, y nunca pediré nada más». Su loba se lanzó hacia adelante, esforzándose hacia él con una intensidad que le quitó el aliento. «Él es nuestro». Su loba insistió. «Siéntelo, siente la verdad de lo que él es». Y ella sí lo sintió. A través del lazo que ella había estado tratando de ignorar, ella sintió todo lo que él sintió. La esperanza desesperada, los años de búsqueda, el amor que había crecido en los espacios oscuros de la espera. Ella sintió la forma de su alma presionando contra la suya, y encajó como una llave en una cerradura. «Está bien», ella respiró. «Me quedaré». La sonrisa que se dibujó en su rostro fue como el amanecer después de una larga noche. Este es el momento donde todo cambia. Isadora ha hecho su elección, pero el camino por delante está lejos de ser fácil. Si su coraje te ha conmovido, si estás sintiendo el peso de este momento en tu propio corazón, deja un comentario con las palabras: «Creo en las segundas oportunidades». Hazme saber que estás aquí, caminando este sendero junto a ellos. Ahora continuemos. Los días que siguieron fueron diferentes a todo lo que Isadora había experimentado. Fortaleza Shadowmere no era la fortaleza fría que ella había imaginado. Estaba viva. Un complejo extenso de piedra y cristal construido en la ladera de la montaña, lleno de luz y calidez, y el constante movimiento de la vida de manada. Lobos de cada edad y rango se movían por sus pasillos, y ellos la saludaron no con sospecha u hostilidad, sino con un respeto cauteloso.
que gradualmente se calentó en una bienvenida genuina. Oliver le había dado una suite de habitaciones en el ala real, cerca de sus propios aposentos, pero con su propio espacio, su propia puerta, su propia habilidad para controlar quién entraba. Él venía a verla cada mañana y cada tarde, compartiendo comidas, respondiendo sus interminables preguntas, contándole historias de la manada y su historia. Él nunca presionó, nunca presumió, nunca intentó aprovecharse del celo que aún hervía a fuego lento en su sangre, haciendo que su cuerpo doliera con conciencia cada vez que él estaba cerca. La estaba volviendo lentamente loca. «Estás mirando de nuevo». Entonces, dijo Nadia, la hembra beta que había sido asignada como guía de Isadora y cada vez más su amiga. La mujer mayor tenía cabello veteado de plata, ojos grises afilados y un humor seco que cortaba la tensión como una cuchilla a través de la seda. Isadora apartó su mirada del patio de entrenamiento de abajo, donde Oliver estaba peleando con 3 de sus guerreros simultáneamente, sin camisa, su cuerpo moviéndose con una gracia letal que hizo que su boca se secara. Yo no estaba mirando fijamente. Estabas absolutamente mirando fijamente. Nadia se acomodó en el asiento de la ventana junto a ella, siguiendo su mirada con una sonrisa divertida. No puedo culparte, realmente. Él sí tiene un número injusto de músculos. Creí que se suponía que me estabas enseñando los protocolos de la manada. Lo estoy. Protocolo 17. Es perfectamente aceptable admirar el físico del rey alfa. Animado incluso si eres su pareja. La sonrisa de Nadia se ensanchó. Aunque debería advertirte. Él sabe que estás mirando. Él ha estado encontrando excusas para entrenar sin camisa cada día desde que llegaste. Calor inundó las mejillas de Isadora, que no tenía nada que ver con su ciclo. Eso es adorable, patético, exactamente el tipo de cosa que un alfa enamorado haría. Nadia se rió de su expresión. Isadora, he conocido a ese hombre desde que tenía 17 años, cubierto en la sangre de su padre, jurando venganza sobre los lobos que habían asesinado a su familia. Lo he visto construir un imperio, unir manadas en guerra, y enfrentarse a enemigos que habrían roto a lobos menores, y nunca he visto que él mirara a nadie de la manera en que te mira a ti. Algo se movió en el pecho de Isadora. ¿Cómo me mira él? Como si fueras la luna. Nadia dijo simplemente, como si colgaras en el cielo y él pasara toda su vida esperando tu luz. Las palabras se asentaron en el corazón de Isadora y echaron raíces allí. Esa noche ella fue a él. Ella no pensó en ello, no analizó ni planeó. Simplemente se levantó de su cama cuando el sueño no venía. Caminó por el pasillo hasta su puerta y llamó. Él respondió en segundos, vestido con pantalones sueltos de dormir y nada más. Su cabello revuelto por la almohada. Sus ojos se abrieron cuando la vio, mirada dorada barriendo sobre su fina bata de dormir. Sus pies descalzos, el rubor en sus mejillas. Isadora, hay algo. Necesito preguntarte algo, ella dijo, y su voz salió más firme de lo que ella esperaba. Y necesito que respondas honestamente. Él retrocedió, abriendo la puerta más. Cualquier cosa. Ella entró en sus aposentos, admirando la simplicidad masculina del espacio, maderas oscuras, muebles de cuero, un fuego crepitando en la chimenea, pinturas en las paredes, ella notó, paisajes, mayormente, montañas y bosques y cielos iluminados por la luna. Tú pintaste estos, ella dijo, tocando el marco de uno que mostraba un lobo aullando a una luna de invierno. Un hobby. Me ayuda a pensar. Él cerró la puerta, pero no se acercó a ella.
manteniendo la distancia cuidadosa que él siempre guardaba. ¿Qué querías preguntarme? Ella se giró para enfrentarlo, su corazón latiendo contra sus costillas. ¿Por qué no me has tocado? Su expresión parpadeó. Sorpresa. Luego algo más oscuro, más hambriento, que él rápidamente suprimió. Te dije que no me aprovecharía. Mi celo ha estado ardiendo por 5 días, ella interrumpió. Puedo sentir tu deseo a través del lazo, Oliver. Puedo sentir cuánto me quieres, pero no has hecho un solo movimiento. No me has besado. No me has abrazado. No has hecho nada más allá de esos breves toques que me dejan anhelando más. Ella se acercó, cerrando la distancia que él mantenía. ¿Por qué? Su mandíbula se apretó. Sus manos se cerraron en puños a sus costados, y cuando él habló, su voz era áspera con contención. Porque quiero que me elijas, Isadora, no porque tu biología lo demande, no porque el celo esté nublando tu juicio. Quiero que me mires con ojos claros y decidas que yo soy lo que quieres. Su pecho se agitó. Y hasta que digas las palabras y las digas en serio, no te tocaré de la manera en que ambos queremos que lo haga. Ella lo miró fijamente. Este hombre que comandaba a miles, que podía tener a cualquier mujer en sus territorios, que había esperado 23 años por un lazo de pareja que la mayoría de los lobos nunca experimentaba. Él estaba de pie ante ella temblando de necesidad, su lobo probablemente aullando en su cabeza, y él se negaba a tomar lo que ella podía ver que él desesperadamente quería, porque él quería que ella eligiera, porque él quería ser digno. Oliver, ella extendió la mano, sus dedos trazando la línea de su mandíbula, sintiendo el músculo saltar bajo su toque. Pasé 3 años huyendo de una mentira, 3 años creyendo que eras un monstruo, escondiéndome de un hombre que en realidad estaba tratando de salvarme. Su mano se deslizó para ahuecar la parte posterior de su cuello. He terminado de huir. Isadora, te elijo. Ella se levantó de puntillas, acercando su cara a la suya, no por el celo, no por el lazo, por el hombre que pinta bosques iluminados por la luna en su tiempo libre, por el alfa que se sentó junto a mi cama por 16 horas esperando a que me despertara, por el rey que me ofreció libertad cuando pudo haber exigido cualquier cosa. Su control se hizo añicos. Sus brazos se envolvieron alrededor de su cintura, levantándola de sus pies, y su boca chocó con la suya con 3 años de búsqueda, de anhelo, de esperanza postergada. Ella probó desesperación y deseo y algo más dulce debajo, reverencia quizás, o devoción. Su lobo se levantó para encontrarse con la suya, 2 mitades de un todo finalmente chocando, y el lazo entre ellos ardió en vida brillante, innegable, cuando finalmente se separaron, ambos jadeando por aire, su frente presionada contra la suya. He esperado 23 años por ti. Él respiró. Habría esperado 100 más. Ya no tienes que esperar. Ella sonrió, y se sintió como la primera sonrisa real que ella se había permitido en años. Estoy aquí, Oliver. Soy tuya. La finalización de su lazo esa noche fue todo lo que ella nunca se había permitido soñar. No hubo violencia, no pérdida de sí misma, no consumo de un alma por otra. En cambio, hubo unión, una puerta abriéndose en las profundidades de su ser, una conexión que siempre había existido finalmente permitida florecer. Ella lo sintió dentro de su mente, su corazón, su mismo espíritu. Ella sintió la forma de su amor envolviéndola como armadura. Sintió a su lobo acurrucarse alrededor de la suya en satisfecho contento. Y cuando llegó el amanecer,
pintando las montañas en tonos de rosa y oro. Isadora yacía en los brazos del rey Alfa y sintió, por primera vez en su vida, total y completamente segura. La paz duró 3 semanas, de aprender a ser parte de una manada de nuevo. 3 semanas de entrenamiento con Nadia, de reuniones diplomáticas con alfas visitantes, de noches pasadas en los brazos de Oliver, descubriendo las profundidades del lazo entre ellos. 3 semanas de empezar a creer que quizás, finalmente, ella había encontrado su hogar. Entonces Víctor vino. La primera advertencia llegó al amanecer. Exploradores reportando movimiento en los pasos del norte. Una fuerza de pícaros, al menos 500 fuertes, moviéndose hacia Shadowmere con una velocidad que hablaba de desesperación o locura. A su cabeza, un lobo con una cara cicatrizada y ojos que ardían con obsesión. Él está loco. Nadia dijo rotundamente, estudiando los informes de exploradores extendidos sobre la mesa de la sala de guerra. ¿Atacando Shadowmere directamente? ¿Con solo 500 lobos? Tenemos 3 veces ese número. Y estas paredes nunca han sido violadas. Él no está tratando de violar las paredes. Oliver estaba de pie en la ventana, su espalda a la habitación, su voz fría con furia contenida. Él está tratando de sacarme, para forzarme a una batalla abierta donde sus números no importarán tanto. Isadora miró entre ellos, su estómago apretado de miedo. ¿Por qué la batalla abierta lo favorecería? Oliver se giró, y la severidad en su expresión hizo que su corazón se apretara. Porque Víctor no sigue las reglas de combate. Él usará escudos humanos si tiene que hacerlo. Atacar líneas de suministro. Apuntar a no combatientes. Emplear cada táctica sucia que la guerra honorable prohíbe. Entonces no atacamos. Isadora dijo, lo esperamos. No podemos. Fue Marcus, el jefe de guerra de Oliver, quien habló. El guerrero cicatrizado parecía como si hubiera envejecido una década desde que llegaron los informes. Víctor tiene algo que no anticipamos, algún tipo de arma, según nuestras fuentes. Nuestros exploradores no pudieron acercarse lo suficiente para identificarla, pero reportaron algo siendo transportado en el centro de sus fuerzas. Algo mecánico. La habitación se enfrió. Gas de acónito. Nadie respiró. Ese bastardo consiguió sus manos en un sistema de dispersión. Isadora no entendió completamente los detalles técnicos, pero ella entendió el miedo en las caras a su alrededor. El acónito era veneno para los cambiaformas, en pequeñas dosis, un sedante, en mayores concentraciones, una sentencia de muerte. Y si Víctor había encontrado una manera de convertirlo en arma, él lo usará en la manada. Ella se dio cuenta en voz alta. No solo los guerreros, en todos, civiles, niños, los ancianos. La voz de Oliver era tranquila, terrible. Él no quiere derrotarme, Isadora. Él quiere destruir todo lo que he construido, todo lo que amo. Sus ojos encontraron los suyos, y ella vio la elección imposible formándose detrás de ellos. No vas a salir allí solo, ella dijo. Tengo que hacerlo. Él cruzó hacia ella, tomando sus manos en las suyas. Si puedo derribar a Víctor antes de que despliegue esa arma, morirás. Él habrá planeado para exactamente este escenario. El agarre de Isadora se apretó. Oliver. Él ha estado obsesionado con el poder Omega por décadas. Esto no es solo sobre matarte. Esto es sobre llegar a mí, sobre forzarme a verte morir para que Él pueda irrumpir como mi Salvador. Entonces, ¿qué sugieres? La pregunta colgó en el aire, y algo se movió en la mente de Isadora. Un recuerdo surgió, la voz de su madre, enseñándole sobre la verdadera naturaleza del poder Omega.
No solo calmante, no solo curativo, sino algo más. Algo que se había perdido en la leyenda por tanto tiempo que la mayoría de los lobos había olvidado que alguna vez fue real. La llamada. Ella dijo lentamente. La cabeza de Nadia se giró bruscamente hacia ella. ¿El qué? Una omega con todo su poder no solo influencia a los lobos a su alrededor. Ella puede llamar a lobos a través de cualquier distancia. Puede alcanzar sus mentes y... Isadora pausó, buscando palabras. Alinearles. Unirlos a su voluntad de una manera que trasciende la lealtad de manada o los límites territoriales. Eso es un mito, Marcus dijo. También lo eran las verdaderas omegas, hasta hace 3 semanas. Isadora encontró los ojos de Oliver. Mi madre me habló de ello una vez. Dijo que era la razón por la que las omegas antiguas eran tanto reverenciadas como temidas. Una sola omega podía unir un ejército con nada más que su voz. Nunca has usado este poder antes, Oliver dijo cuidadosamente. No sabemos si puedes. Yo tampoco lo sé. Su mandíbula se tensó con determinación. Pero sé que Víctor me ha estado cazando desde que nací. Sé que él destruyó mi manada. Asesinó a mi madre. Me forzó a pasar 3 años huyendo por mi vida. Y sé que he terminado de ser presa. Ella enderezó sus hombros. Déjame intentar. Si funciona, podemos volver a sus propios lobos contra él. Si no, al menos lo habré intentado. La habitación estaba en silencio. Entonces Oliver asintió lentamente. ¿Qué necesitas? El punto más alto en los terrenos. Un lugar donde el sonido pueda llevarse. Y... Ella dudó. Tú, te necesito conmigo. El lazo nos hace más fuertes juntos. Él levantó su mano a sus labios. Siempre. Ellos subieron a la torre este mientras las fuerzas de Víctor coronaban la última cresta. El ejército pícaro se extendió por la ladera de la montaña como una marea oscura. 500 lobos y casi tantos mercenarios humanos, rodeando un masivo artefacto de metal que solo podía ser el sistema de dispersión de acónito. Víctor mismo estaba sentado a horcajadas en un caballo de guerra al frente de sus fuerzas, su cara cicatrizada torcida en una sonrisa de triunfo. Blackwood. Su voz se llevó a través del valle, amplificada por la acústica natural de las montañas. Envía a la omega, y perdonaré a tu manada. Resiste, y mira a todos los que amas ahogarse con veneno. La mano de Oliver se apretó en la de Isadora. ¿Estás lista? Ella no lo estaba. ¿Cómo podría alguien estar listo para algo que podría ser imposible? ¿Que podría destruir su mente incluso si funcionara? ¿Que no tenía garantía de éxito? Pero ella pensó en el humor seco de Nadia, de la joven Lily saludando en el festival, de los niños que ella había visto jugando en los patios de la fortaleza, de la vida que ella apenas había empezado a construir, el hogar que ella finalmente había encontrado. Sí, ella dijo. Ella cerró sus ojos. El poder estaba allí, debajo de la superficie donde siempre había estado. 3 años de supresión lo habían enterrado profundo, pero su celo despertado lo había desenterrado, y su lazo completado con Oliver lo había alimentado como llama alimentada por oxígeno. Ella lo buscó ahora, no el suave calmante que ella había estado practicando, sino algo más profundo, más viejo, el canto primal de una omega llamando a su especie. Cuando ella abrió su boca, lo que emergió no fue un aullido, fue una resonancia, una vibración que comenzó en su pecho y se expandió hacia afuera, rodando a través del valle como una ola de pura emoción. No mando, no control, algo más sutil, un alcanzar, una invitación, un recordatorio de lo que los lobos estaban destinados a ser
antes de que la ambición y la crueldad y el miedo los hubieran torcido en algo menos. Ella sintió a los lobos de Víctor primero, cientos de mentes, la mayoría de ellos dañados, salvajes, mantenidos unidos por nada más que el miedo a su líder. Ellos la sintieron alcanzando hacia ellos y se encogieron. Pero ella no empujó, ella simplemente ofreció. No tienes que seguir este camino. Su llamada cantó. No tienes que servir a un amo que te ve como armas en lugar de manada. Hay otra manera. Hay pertenencia sin servidumbre, fuerza sin salvajismo, propósito sin dolor. Uno por uno, los pícaros empezaron a flaquear. Ella lo sintió cuestionando, dudando, mirando al lobo que seguían y viendo, quizás por primera vez, la locura que lo impulsaba. Algunos se alejaron, unos pocos, los más dañados, los más perdidos, en realidad se giraron y comenzaron a caminar hacia Shadowmere, hacia el calor que podían sentir irradiando de las paredes. El grito de rabia de Víctor resonó a través del valle. Bien podrían haber intentado detener una avalancha. Oliver rasgó a través de ellos sin desacelerar, su poder alfa despejando un camino que nada podía cerrar. Él alcanzó la máquina de dispersión justo cuando comenzaba a encenderse, sus masivas mandíbulas cerrándose alrededor de una unión crucial de tuberías y retorciendo. La explosión lo lanzó 30 pies. Isadora gritó su nombre, pero el sonido se perdió en el caos de abajo. La máquina de dispersión se había roto, enviando gas de acónito ondeando en todas direcciones. Pero lejos de Shadowmere, lejos de la manada, llevado por el viento de la mañana hacia las montañas donde se disiparía inofensivamente, Víctor estaba de pie en el claro, sus fuerzas destrozadas a su alrededor, su arma destruida. Y frente a él, levantándose lentamente del cráter que su aterrizaje había creado, estaba el Rey Alfa. Oliver volvió a su forma humana, sangre brotando de una docena de heridas. Pero sus ojos nunca vacilaron del lobo que había destruido a su familia. Se acabó, Víctor. Nunca se acaba. El líder pícaro sacó una hoja de plata, la única arma que podía realmente dañar a un alfa. Ella es mía. Siempre estuvo destinada a hacerlo. Él nunca terminó la frase. La llamada de Isadora lo golpeó como una fuerza física, llevando consigo cada gramo de dolor que él le había causado. 3 años de huir, la muerte de su madre, la destrucción de su manada, la niñez robada, la vida negada, el miedo que había sido su constante compañero. Nunca tocarás a nadie que yo ame de nuevo. Víctor cayó de rodillas, la hoja de plata cayendo de dedos sin nervios. Sus lobos, esos pocos que permanecieron leales, colapsaron a su alrededor, abrumados por el peso de sus propios pecados reflejados en ellos, a través de la verdad inquebrantable de una omega. Y Oliver, sangrando pero sin doblegarse, caminó hacia adelante y lo terminó. Ellos celebraron la ceremonia al atardecer, un mes después de la derrota de Víctor. El gran salón de fortaleza Shadowmere había sido transformado. Miles de velas proyectando luz cálida a través de piedra antigua. Flores recolectadas de cada territorio perfumando el aire con dulzura. Cada alfa en los territorios occidentales había venido a presenciar la coronación de su nueva reina luna. 15 manadas, 4,000 lobos, todos reunidos para reconocer algo que no había pasado en casi 100 años. Isadora estaba de pie en la entrada del salón, vestida de plata y blanco, una corona de flores de luna tejida en su cabello oscuro. Sus manos temblaron ligeramente, pero no por miedo, por alegría. Nadia apareció a su lado, elegante en vestimenta formal de Beta, sus ojos grises sospechosamente brillantes.
¿Lista? No, Isadora admitió. Pero no creo que nadie esté jamás listo para algo así. Probablemente no. Nadia sonrió, suave y genuina. Por lo que vale, te has ganado esto con creces, no solo porque eres su pareja, sino por lo que hiciste en esa cresta. Nos salvaste a todos, Isadora. Cada lobo en estos territorios te debe su vida. No lo hice sola. Oliver hizo lo que hacen los alfas. Él protegió a su manada con fuerza. La mano de Nadia encontró la suya, apretando suavemente. Tú hiciste algo diferente, algo más raro. Tú nos protegiste con compasión, con la habilidad de alcanzar lugares oscuros y ofrecer luz. Ella soltó la mano de Isadora. Eso es lo que una omega se supone que debe ser. Eso es lo que nos ha estado faltando por 100 años. Las puertas se abrieron de golpe. Los lobos reunidos se giraron como uno solo, e Isadora comenzó la larga caminata por el pasillo central. Ella mantuvo sus ojos hacia adelante, su espalda recta, sus pasos medidos. Pero ella sintió cada mirada sobre ella, no con la sospecha que ella había temido, sino con respeto, con esperanza, con el tranquilo reconocimiento de una manada dando la bienvenida a su reina. Oliver esperaba en el extremo más lejano del salón, de pie ante los tronos gemelos que no habían sido ocupados juntos en 5 generaciones. Él vestía negro y plata, una corona de hierro retorcido descansando en su cabello oscuro. Y cuando sus ojos encontraron los suyos a través de la distancia, ella sintió el lazo entre ellos pulsar con un amor tan profundo que le robó el aliento. Ella llegó al estrado, subió los escalones, se paró ante él. Isadora Mercer, Oliver habló, su voz llevándose a cada rincón del salón. Nacida de la manada de la luna creciente, última de tu linaje, verdadera omega de los territorios occidentales, has enfrentado fuego y sombra y emergido intacta. Has mostrado a nuestra gente el significado de la compasión, el poder de la misericordia, la fuerza que viene no de la dominancia, sino del amor. Él levantó una corona de la almohada sostenida por un asistente, esperando, plata forjada en forma de lunas crecientes y lobos corriendo, captando la luz de las velas como estrellas capturadas. ¿Aceptarás el manto de Reina Luna? Gobernarás a mi lado, como mi igual en todas las cosas, hasta que la muerte o la voluntad de la luna nos separe. Isadora miró hacia el mar de caras ante ella. Ella vio a Nadia, lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Vio a los jóvenes guerreros que habían luchado junto a ellos en esa cresta sangrienta. Vio a los niños que crecerían en un mundo moldeado por las elecciones que ella hizo. Ella vio la vida que nunca se había atrevido a soñar, ofrecida a ella con manos abiertas. Acepto. La corona se asentó en su cabeza como una bendición, y los lobos comenzaron a aullar. Comenzó con Oliver, un aullido de triunfo y alegría que subió de su pecho y resonó en las piedras antiguas. Entonces Nadia se unió, y Marcus y los otros betas. Luego los alfas, uno por uno, añadiendo sus voces al coro. Luego todo el salón, 4,000 lobos levantando sus voces en el canto de su gente, celebrando la ascensión de una reina que había ganado su corona a través de fuego y sangre, y el simple acto radical de elegir el amor sobre el miedo. Isadora estaba de pie junto a su pareja, su rey, la otra mitad de su alma, y dejó que el sonido la invadiera. Lágrimas corrían por su rostro, pero ella estaba sonriendo, verdaderamente sonriendo, sin nada retenido. Cuando los aullidos finalmente se desvanecieron, Oliver tomó su mano. «Mi reina», él dijo, y la palabra era un voto, una promesa, una declaración de todo lo que ellos habían construido juntos. «Mi corazón, mi hogar, mi rey», ella respondió, apretando sus dedos,
mi protector, mi elección. Él se inclinó y la besó, suave y dulce y lleno de promesa, y el salón estalló en vítores que parecían sacudir las propias montañas. Más tarde, cuando la celebración había terminado y el último invitado se había retirado, ellos estuvieron de pie juntos en el balcón de las cámaras reales, viendo la luna ascender sobre los picos. ¿Eres feliz?, Oliver preguntó, sus brazos envueltos alrededor de ella desde atrás. Isadora consideró la pregunta. Hace 3 años, ella había estado huyendo por su vida, sola y asustada, segura de que el mundo no ofrecía nada más que dolor. Ahora ella estaba de pie en el abrazo de un hombre que la amaba más allá de la razón, coronada reina de un reino que se había convertido en su hogar, rodeada por una manada que se había convertido en su familia. Sí, ella dijo simplemente, soy feliz. Él presionó un beso en su sien. Te dije que pasaría cada día demostrándome digno de ti. No tienes que probar nada. Ella se giró en sus brazos, mirando hacia arriba a la cara que ella una vez había temido, y ahora amaba más de lo que tenía palabras para expresar. Tú me mostraste que yo valía la pena luchar, valía la pena esperar, valía la pena amar. Su mano presionó contra su pecho, sintiendo el ritmo constante de su corazón. Eso vale más que cualquier corona. Los ojos de Oliver se suavizaron. Te amo, Isadora. Te he amado desde antes de que nacieras, y te amaré mucho después de que las estrellas se apaguen. Yo también te amo. Ella se levantó de puntillas y lo besó, vertiendo en ello todo lo que sentía. La gratitud, la pasión, la certeza absoluta de que ella estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Y pasaré cada día de siempre demostrándolo. Sobre ellos, la luna colgaba llena y brillante, bendiciendo la unión de Alfa y Omega, rey y reina, 2 almas que habían estado destinadas la una para la otra desde antes de que el tiempo comenzara. Y en algún lugar en las profundidades del corazón de Isadora, en el lugar donde su loba se acurrucaba contenta alrededor de sus compañeros, ella oyó la voz de su madre una última vez. Corre hasta que no puedas correr más, Marina había dicho. Pero ella se había equivocado. Isadora no había necesitado correr. Ella había necesitado encontrar, confiar, para abrir su corazón a un amor que la había estado esperando todo el tiempo. Y ahora, finalmente, ella estaba en casa. Si has visto hasta aquí, es porque has caminado cada paso de este viaje con Isadora y Oliver. Has sentido su miedo, su esperanza, su amor. Deja un comentario diciendo, vi hasta el final para que yo pueda conocerte y ver quién realmente disfruta las historias aquí en el canal. Si este cuento de destino, redención y un amor que lo conquistó todo ha tocado tu corazón, por favor suscríbete. Hay más historias esperando ser contadas, más mundos de lobos y parejas predestinadas y almas encontrando su camino a casa. Presiona el botón de me gusta si sentiste el momento en que Isadora finalmente eligió dejar de correr. Y comparte esta historia con alguien que necesite ser recordado, que incluso después de la noche más oscura, el amanecer siempre llega. Gracias por estar aquí. Gracias por creer en su historia. Hasta que la luna se levante de nuevo, que encuentres tu hogar, donde quiera que sea.